El Señor ha puesto en mi corazón y quiera compartirles acerca de esos momentos. ¿Qué pasa en esos momentos de momentos difíciles, tristes, momentos amargos que no podemos salir, que sentimos que todo se nos sale de control? ¿Se le ha pasado eso? ¿Le ha pasado alguna vez? Estar en esa situación en la cual has dado todo de vos, has dado todo de lo que vos podías dar, tu inteligencia, conocimiento, fuerza para solucionar ese problema, y aún así sientes que se te escapa de las manos, sientes que pierdes el control, sientes que no hay solución. Tal vez tu relación en tu matrimonio, tal vez estés pasando por ese problema. Tal vez tu relación con tus hijos, sientes que no lo puedes controlar, sientes que a pesar que tú haces todo lo correcto delante de Dios, sientes que nada se soluciona, sino que todo empeora y ya no sabes qué hacer. Tu economía, la economía de tu hogar, la salud, a veces esa enfermedad que aparece de la nada repentinamente y empieza y cambia y destruye todos los planes que tenías preparados. Este año me voy de vacaciones, este año hago esto, y aparece esa maldita enfermedad y todo se te desvanece, pierdes el control, no tienes el lugar, no tienes cómo avanzar y quedas en shock por la pérdida de un ser querido. Es difícil arrancar, es difícil encontrar el rumbo, el norte, como se dice. Es difícil en esos momentos, pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasa esto en nuestra vida? Cuando pasan este tipo de situaciones en nuestra vida, nos bloquea, genera una tensión en nuestra vida. Genera una tensión que no nos permite ver con claridad. Escuche esto. Aumenta la tensión en nuestra vida y sentimos que vamos a explotar. Cuando estás en esa posición empiezan a aparecer sentimientos como por ejemplo de dudas, de temor. Estás sin poder resolver esos problemas y aparecen esos sentimientos de dudas, de temor, de miedo, de incertidumbre. Y esos sentimientos se vuelven cotidianos. Son el desayuno de todos los días. Te levantas con miedo, te levantas con duda, te levantas con temor. ¿Será que Dios está? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios existe? Todas esas dudas nos atacan cuando estamos en ese momento de conflicto en nuestra vida, en ese momento turbio en nuestra vida. Y encima que sucede y que tenemos esas luchas, esos pensamientos, esos sentimientos son invadidos constantemente por palabras que surgen en nuestra mente. Sos un inútil. ¿Ves? Te vuelve a pasar lo mismo porque no sirves para nada. A mí me pasaba eso. Cada vez que algo te sale mal, cada vez que aquello que has planeado se derrumba, dices, ¿ves? ¿Ves que no sirves? ¿Ves que no sos nadie? Y eso aumenta mi duda, aumenta mi temor, aumenta mis miedos. Me quedo bloqueado. Ese momento, hermano, y lo que yo quiero marcar y resaltar, ese estado en el cual nosotros nos encontramos, que nos lleva a todas estas situaciones a estar en ese estado que perdemos el control, se llama punto de quiebre. Punto de quiebre, y tome nota, punto de quiebre. ¿Cómo es esto? Escuche, una definición de lo que es punto de quiebre. Es el momento crítico en que algo alcanza su límite y experimenta una ruptura
a un cambio drástico y irreversible. ¿Me entiende? Vamos otra vez. Punto de quiebre. Es el momento crítico en el que algo alcanza su límite y experimenta una ruptura o un cambio drástico, donde la tensión supera la capacidad de resistencia. Ese es el punto de quiebre, donde la tensión que se ejerce sobre algo supera la capacidad de resistencia. Un ejemplo: si yo tengo una cuerda que las indicaciones me dicen que soporta 50 kilogramos de fuerza, tengo una cuerda que me dice, esta cuerda soporta 50 kilogramos de fuerza, y yo pongo una pesa que pesa 50 kilogramos de fuerza, supongamos. No lo puedo levantar yo ni a palo esa pesa, pero suponer que la levanto y la cuerda la sostiene a la pesa. Si yo le agrego 1 gramo a la pesa que pesa 50 kilogramos, se produce el punto de quiebre, porque la cuerda resiste 50 kilogramos y nada más. Si yo le llego a agregar 1 gramo, ¿qué pasa con la cuerda? Se rompe. Es el punto de quiebre. Amén. Ese es el punto de quiebre. Así pasa en nuestra vida. Llegamos al punto de quiebre, al punto de rompernos. Pero ¿por qué sucede esto? Muchos creemos que es parte del enemigo. Son ataques del enemigo a tu vida que te llevan a esas circunstancias. Pero déjame decirte, y yo creo que con esto vas a cambiar tu mirada. Amén. No es el enemigo, no es el diablo, no es el demonio. El que te lleva a ese punto de quiebre es nuestro Señor. Amén. El Señor te lleva a ese punto de quiebre para que no des más, para que te desarmes, para que caigas. Yo creo que me acompaña, hermano, al libro de Hechos, capítulo 27. Yo creo que tenemos uno de los mejores ejemplos acerca de un momento de quiebre en la vida de un ser humano, de la vida de un grupo de personas. Hechos capítulo 27, versículo 13. Dice: tempestad en el mar. Yo lo voy a leer en la nueva versión. ¿Por qué? Porque es más fácil de entenderla lo que yo quiero expresar. Amén. Escuche y presta atención, hermano. El apóstol Pablo, vamos a hacer una pequeña reseña. El apóstol Pablo en este momento se encontraba preso y estaba por ser trasladado a España a ser enjuiciado por el emperador. Y entonces debía tomar este barco. Y dice, como que cuando subió al barco, dice, de pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir con el viaje. Se subieron al barco y comenzaron su viaje. Y dice que se levantó una tempestad que les impedía navegar para llegar hacia el juicio de Pablo. Pararon, esperaron un tiempo, y dice que cuando vieron que el viento empezó a soplar suave, volvieron a tomar rumbo a la dirección a la cual iban. Dice, venían del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje. Y salimos navegando junto a las costas de la isla de Creta. Al poco tiempo, dice que un huracán vino desde el noroeste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. Imagínense, hermanos. No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por el viento. Pasamos frente a la costa sur de una isla pequeña llamada Clauda, la cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir los botes salvavidas, aunque con mucha dificultad. Claro, imagínense, venía el viento y cuando llegaron al cruce de una isla, esa isla le atajaba un poco el viento. Entonces podían recomponerse, podían volver a acomodarse, pero dice que después los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco
para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena, llamados Sirte. Bajaron las velas y dejaron que el viento los llevara a donde quisiera. Amén. Al día siguiente, la tempestad, ¿qué dice? El 18, que al día siguiente la tempestad empeoró aún más. Amén. Por lo que todos comenzaron a echar al mar las cargas del barco. Imagínense, el peso hacía que se desequilibre el barco y no podían navegar o hacer que pierdan el equilibrio del barco. Entonces era necesario tirar todas las cosas. 3 días después, imagínense 3 días más de tormenta. También echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Aquello que les podía dar control del barco y de cómo avanzar y después de tomar una decisión a qué rumbo ir, tuvieron que deshacerse de esas cuerdas para poder sobrevivir. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvar. El punto de quiebre. Dice, la tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. El punto de quiebre, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en esos momentos de dolor, de tristeza, de prueba, hemos perdido la esperanza? ¿Cuánto hemos quedado sin aliento? ¿Cuánto hemos quedado sin esperanza, sin saber, con esa incertidumbre de saber qué me va a acontecer? Hice todo lo que pude hacer, hice todo lo que debía, lo que podía y lo que era necesario, y aún así no tengo solución. Ese es el punto de quiebre. Cuando pierdes la esperanza. Y el Señor te quiere llevar a ese punto. ¿Por qué? Y aquí puede tomar nota. Primer punto. ¿Por qué Dios permite que lleguemos a este punto de quiebre? Dice el versículo 13. De pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur, y por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje. ¿Qué hicieron los capitanes? ¿Qué hicieron los marineros? Vieron que el tiempo se había calmado, se había suavizado, entonces, bueno, avancemos. Nosotros como hijos de Dios, aún estando en el camino del Señor, nos dejamos llevar por las cosas del mundo, por lo que el mundo nos aparenta, por lo que el mundo nos ofrece y nos hace ver, el viento está suave, avancemos. Escuchen, muchas veces ponemos nuestra confianza en las cosas del mundo. Nos dejamos guiar con ojos naturales en situaciones en las que se requieren ojos espirituales, una mirada espiritual. El Señor te va llevando a ese punto de quiebre, porque quiere que empieces a cambiar tu manera de ver las cosas. Tal vez hasta este momento has sido guiado por las cosas del mundo. Porque hoy tengo un trabajo, o porque hoy tengo salud, voy a hacer esto. No, esa no es la mirada que Dios quiere, sino que veas mucho más allá. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 18. Escuchen, hermanos, esto. Segunda de Reyes. Escuchen esta historia. 6:8, disculpen. Eliseo de los sirios. Escuchen esto, hermano. Esta historia. La palabra de Dios nos enseña que los sirios hacían guerra constante con el pueblo de Israel.
Y decía la palabra de Dios que el Señor le revelaba a Eliseo lo que los sirios iban a hacer. Y los sirios armaban su estrategia de cómo atacar al pueblo de Israel. Y Eliseo, antes que ellos atacaran, Eliseo ya lo sabía, porque Dios se lo decía. Amén. Y cuando los sirios iban a ese lugar, el pueblo de Israel ya no estaba. Y cuando iban para aquí, para otro lado, el pueblo de Israel no estaba. Y cuando querían ponerle la trampa, el pueblo de Israel no estaba y no lo podían encontrar. Y era tanto así que el rey de los sirios decía: ¿quién me está delatando ante el pueblo de Israel? ¿Quién me está mandando al frente? Hay un botón, aquí hay una oreja. Y sus consejeros le decían: no, Señor, no, rey. Ellos tienen a Eliseo, el cual Dios le habla y le dice lo que ha de acontecer, aunque te escondas en tu cuarto más secreto. Gloria a Dios. Dios se los revela. Así, Señor. Y entonces dice que este rey sirio dice: no, vamos por Eliseo. Si queremos vencer al pueblo de Israel, vamos por Eliseo. Y fueron contra él. Y descubrieron dónde estaba. Y dice que grandes cantidades de carros los rodearon. Amén. Dice que Eliseo estaba con su criado, con aquel que lo llevaba para todos lados. Y dice el versículo 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército tenía sitiada toda la ciudad donde estaba Eliseo con su criado, con gente de a caballo y a carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén, hermanos, repita esto. Amén. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A ver, repítalo otra vez. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Le dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. El Señor quiere que cambie tu mirada, que cambies tu manera de ver las cosas. Cuando sientas que todo se acaba, cuando sientas que todo se derrumba, cuando ya crees que es el fin del mundo, el Señor dice: cambia tu manera de ver. Ve más allá, abre tus ojos espirituales, porque más son los que están contigo que los que están contra ti. Sí, Señor. Más favorables son las circunstancias buenas en tu vida que las circunstancias malas que hoy ves y crees que te desfavorecen. Abre tus ojos. El Señor quiere hacerte ver que Él está trabajando detrás de ese conflicto, detrás de ese problema, detrás de ese dolor, detrás de esa tristeza. El Señor está ahí. Abre tus ojos. No estás solo, no estás sola. Entonces, el Señor quiere que dejes de guiarte por las cosas del mundo. El Señor quiere que dejes de ver y decir: porque el 30 cobra, entonces sí, vamos, encaremos, usemos esto, compremos esto. No, el Señor no quiere que veas de esa manera, no quiere que camines, diga: bueno, listo, pues voy a Córdoba porque sí, yo sé que la tarjeta tengo libre y puedo tarjetear el pasaje y puedo ir a la iglesia de Córdoba a festejar. No, el Señor no quiere que vea eso, sino que diga: no tengo plata, no tengo una moneda, pero yo sé que voy a viajar a Córdoba y voy a pasarla bien con mis hermanos allá. Amén. En el aniversario de la iglesia. El Señor no quiere el Señor quiere que veas de esa manera. Que cuando te pones en la mano de Dios y haces el propósito que Dios quiere, el Señor está contigo. No hay nada que pueda detenerte. No hay nada que pueda impedir que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Dice
Segundo punto. Tenemos puesta nuestra confianza en los bienes que poseemos. Y entonces nos cuesta confiar en Dios cuando permanecemos en nuestro estado de confort. Confiamos en las cosas que el mundo nos ofrece, en las circunstancias que se presentan del mundo, por eso andamos confiados en las cosas de Dios, si no es lo que Dios quiere. Segundo punto, confiamos en las cosas que tenemos, en la posición que nos encontramos, en nuestro estado de confort. Estamos cómodos, estamos tranquilos. Por eso confiamos, por eso no nos alteramos, por eso no nos desesperamos. ¿Sería así? ¿No? ¿Desesperamos? Sí. ¿Está bien ahí? ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Y el Señor nos quiere sacar de ese estado de confort. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17 dice: al salir él, Jesucristo, para seguir su camino, vino corriendo e hincado de rodillas delante de Jesús y le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme y toma tu cruz. Ve, vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres, y tendrás todo el tesoro de los cielos. Y ven y sígueme. Pero dice que este joven, afligido por las palabras que Jesús le había dicho, se fue triste porque él tenía muchas posesiones. Muchas veces nos cuesta buscar de Dios, seguir la voluntad de Dios por nuestro estado de confort, por la comodidad en la cual te encuentras. Estás cómodo, no te falta nadie, no te falta nada. Tienes un vehículo el cual te lleva y te trae a la iglesia, no tienes problema. Estás cómodo. Pero el Señor quiere aprovechar y quitarte de ese lugar para desestabilizarte, y que en ese momento en el cual estás mareado, en el cual estás confundido, busques su presencia. Porque el estado de confort, el estado de comodidad te impide buscar de Dios. Te impide necesitar de Dios. Te impide buscar de su presencia. Estoy cómodo, estoy contento, estoy alegre, estoy feliz, estoy gozoso. Mañana oro, mañana leo, mañana lo haré. Pero cuando se llegan esos momentos de dolor, esos momentos de prueba, venimos a los pies de Cristo. Y está bien, pero ¿sabe que el Señor quiere que aprendas a que Él no te tenga que estar sujetándote o presionándote con situaciones dolorosas para que puedas venir a sus pies? Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 28,
pero no me acuerdo si era Salmos. Pero escuchen esa palabra, hermanos. Amén. Salmos 32:9, hermanos. (32:8) Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti, dice el Señor, fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice la palabra de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. No dice voy a intentar, no dice voy a tratar, no dice voy a intentar ver si quieres, no, dice te haré entender y te enseñaré. Gracias, Señor. Ahora depende de vos si lo quieres con dolor, con gozo o con alegría. Amén. Dice, te haré entender. No seas como el caballo, como el mulo, falto de entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno. Usted sabe que hay esos animales que son bastante ariscos, se le podría decir. Se le pone frenos en la boca, los cuales se clavan en las encías. Que en el momento que le pega el... ¿Cómo se dice? Se le pega el tirón, Le duele. se le clava dentro de la encía el freno y el caballo pega la frenada. Con dolor le enseña por dónde debe andar. Con dolor se le enseña al caballo por dónde debe moverse y a respetar las órdenes de su amo. Hermanos, no lleguemos a ese punto. ¿Por qué Dios no tiene que estar poniendo frenos en los labios, en las bocas? ¿Por qué Dios no tiene que estar ejerciendo dolor para entender por dónde debemos caminar? Seamos sabios, seamos inteligentes. Amén. Y cuando el Señor te dice no, por ahí es no, no lo hagas. Y vas a ver cómo va a ir cambiando tu relación con el Padre. Vas a ver cómo Dios va a ir cambiando tus circunstancias. Amén. Amén. Dice, ponemos nuestra confianza en los bienes que poseemos. Y tercer punto, hermanos. Dice, después que los marineros usaron las cuerdas, con ellas las trataron de sujetar, o sea, usaban las cosas que poseían, las cosas que tenían, se aferraban a las cosas que poseían, trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera, pero ven que todo eso era inútil, no se puede hacer. Entonces al día siguiente dice que la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar todas las cargas. Vieron que no era necesario aferrarse a las cosas que poseían. Hermanos, sepamos deshacernos de las cosas que nos dan conformidad, la cual nos estanca en nuestra relación con Dios. Dice que ellos dejaron todo, tiraron las cargas y vemos cómo el Señor lo va amansando en esos momentos de prueba, en ese momento de tormenta, ¿verdad? Amén. Dice que 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Perdieron el control. Ya no tenían control de las circunstancias. Ya no tenían control de ese barco. Así como hoy capaz te encuentres sin control, no te encuentres sin la manera de poder avanzar, de seguir o qué decisión tomar, porque nada, ya todo escapa de tus manos.
Así se encontraban ellos en el mar, sin control. ¿Para dónde guiar el barco? Dice el 20, durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvar. Tercer punto es este. Habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Tercer punto, todos tenemos una confianza en nosotros mismos, que muchas veces se interpone y no nos deja creer en lo que Dios puede hacer. Confiamos en las cosas que el mundo nos ofrece, en las circunstancias que se presentan del mundo. Confiamos en las cosas que poseemos y las cosas que tenemos en nuestra vida. Pero lo último que el Señor quiere es que dejes de confiar en ti. Deja de confiar en ti mismo. Y esa es la parte más difícil. Y esa es la última, el último, ¿cómo sería la palabra? Lo último que nos tenemos que deshacer, que nos cuesta. Confiamos en nosotros mismos. Que aunque las circunstancias estén terribles en nuestra vida, aún todavía tenemos esperanza en nosotros. Voy a salir adelante, lo voy a lograr. Pero el Señor quiere mostrarte que eres inútil, que no puedes, que necesitas de su presencia, que necesitas de Él para salir adelante, que necesitas de Él para buscar, para avanzar, para crecer. El Señor quiere decirte que dejes de confiar en ti. Quita ese ego, quita ese orgullo. Pero yo siempre me la he manejado solo y yo no le pido ayuda a nadie. Quita ese ego. Todos tenemos confianza en nosotros mismos y muchas veces se interpone y no nos deja creer en lo que Dios puede hacer. Nosotros somos el obstáculo que impide que Dios obre en nuestra vida. Y muchas veces no te estás dando cuenta. El Señor quiere obrar, pero muchas veces nosotros mismos no dejamos que Dios obre en nuestra vida. Y esa es la función. El Señor quiere, a través de este punto de quiebre, llevarnos a que dejemos de depender de todas estas circunstancias, de todos estos pensamientos, de toda nuestra inteligencia, conocimiento, atributos, dones que tenemos. Dejemos de confiar en eso y nos aferremos en el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: mi Padre es mayor que todos y nadie puede separarnos o quitarnos de la mano de mi Padre. Nadie puede. El Señor quiere que tú aprendas a ponerte en las manos del Señor. Amén. A que tú dependas solamente de Él. Amén. A que tú veas que nada puedes hacer si el Señor no está. Amén. La palabra de Dios dice en Jeremías que el Señor le dice a Jeremías: ve a la casa del alfarero. Ve a la casa del alfarero, que tengo palabra para el pueblo de Israel. En aquel tiempo el pueblo de Israel se desviaba y se iba en adorar a dioses paganos. Y volvía hacia lo correcto, pero se volvía a ir y se desviaba. Y el Señor le decía: ve a la casa del alfarero, que tengo palabra para que le digas al pueblo de Israel. Dice que Jeremías fue y observó al alfarero que trabajaba con el barro en su mano. Y veía cómo el alfarero armaba tal vez una jarra, tal vez no sé, una maceta, no sé, pero trabajaba con ese barro, iba formando
Y cuando ya parecía que la pieza estaba hecha, perfecta, ¡pum! Se quebraba la vasija. Armaba, la volvía a juntar a ese vaso y lo volvía a formar, lo volvía a armar, y cuando llegaba al tope, se volvía a quebrar la vasija. Pero no era culpa del alfarero. No era que el alfarero era torpe para trabajar, sino que ese barro aún no estaba preparado, sino que necesitaba ser trabajado y trabajado y trabajado y trabajado. Amén. El Señor, así como la vasija se quiebra en las manos del alfarero, el Señor así quiere que tú te quebrantes delante de su presencia. Así el Señor quiere que te quebrantes. Y no es culpa que hoy estés quebrantado, no es culpa de Dios, sino que el Señor te va moldeando para que aprendas y estés preparado hasta que seas esa masa, ese barro perfecto para Amén. formar la pieza que el Señor quiere formar. Amén. Y no es culpa de Dios, es que todavía no estás listo. Todavía hay componentes en tu vida que te impiden ser ese barro perfecto para el Señor. Todavía te sigues aferrando al mundo. Todavía te sigues aferrando a cosas que el mundo te ofrece. Todavía sigues poniendo en primer lugar las cosas del mundo antes que a Dios. Tu trabajo antes que a Dios. Tu hogar antes que a Dios. Tu familia antes que a Dios. Entonces todavía no estás listo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo bueno de esto, hermano? Que te quebrantes en las manos del Señor. Amén. Que te rompas y te vuelvas a formar en las manos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque te garantiza que si te hoy has caído, el Señor te va a volver a levantar. Amén. Si hoy has caído, si hoy te has derramado y hoy has quebrantado, eso te garantiza que el Señor te va a volver a construir, te va a volver a formar. Hermano, qué bienaventurados somos de quebrantarnos en la mano del Señor. Amén. Hoy estás destruido, hoy estás roto, hoy estás partido, pero te garantizo que el Señor te va a volver a formar. Amén. Hasta que te haga perfecta e ideal para el propósito que el Señor tiene para ti. Ay de aquel que está lejos del Señor. Ay de aquel que se derriba y se quebranta lejos de la mano del Señor. ¿Quién lo va a levantar? ¿Quién lo va a formar? ¿Quién? Pero sentíte dichoso que hoy estás aquí. Amén. Que aprovechaste el momento para quebrantar. Aprovecha este momento para romperte delante del Señor. Porque aquí yo te garantizo que el Señor, de esos pedacitos que hoy te caen, Dios te va a volver a formar y vas a volver a levantarte, hermano. Quiero que te pongas de pie, vamos a orar por esta palabra.